Bueno, pues muchas gracias a vosotros hasta ahora por estar aquí. Buenas tardes, ¿no? He tenido la suerte de que me ha tocado después del café, siempre la gente está un poquito más activa. Y tengo que agradecerle a GEPAC, Arantxa, a través de AECAT, que me invitara para esta charla. Diréis, este tan jovenzuelo, ¿qué coño pinta aquí, no? Perdón por el lenguaje, yo soy así. Yo soy médico de familia, trabajo en el Centro de Salud de General Ricardos y soy la mitad del médico de Arantxa, porque ella tiene 2 médicos de familia, porque su médica lleva muchos años y trabaja a mitad del tiempo. Entonces yo soy la mitad. Y toda la culpa la tengo yo porque escribí un correo electrónico y al final le puse la electrónica y al final le visamos en la inspección en la electrónica y todo fue electrónico y todo por el correo y dijo ya, a por él. Y entonces dije, ¿y yo a esta gente qué le cuento? ¿Qué le cuento a esta gente? La segunda experiencia que tengo este año en un congreso de pacientes. Yo soy muy joven, yo llevo 3 años desde que acabé la residencia y llevo pasando consultas los 4 de residencia más los 3 posteriores y nunca había ido a un congreso de pacientes. Vosotros ya habéis estado en más, supongo, ¿no? Ya sois grandes expertos. Adelante, sin miedo. Buenas tardes. No, sin problema. Esto es un sitio distendido, esto es un sitio relajado, venimos todos a aprender. Y entonces yo, este año, tuve... bueno, lo primero que me gusta siempre contar es mi conflicto de intereses. Como veo que esto es un sitio muy formal, donde hay mucha información que se vierte, me gusta contar de dónde vengo, dónde procedo y si tengo algo que pueda influir en mis decisiones o mis pensamientos, ¿de acuerdo? Yo soy médico de familia del Centro de Salud General Ricardos, trabajo a la mitad del tiempo ahí, la mitad en investigación, en la gerencia de atención primaria, doy clases de medicina y de fisioterapia de medicina también en la Universidad Rey Juan Carlos y por todo eso me pagan mis sueldos. Tengo muchos contratadores, muchos empleadores. No recibo dinero por esta charla, ni la industria me paga por ninguna charla de estas características y pertenezco a un único panel de expertos que se llama Mendeley Advisor, que es un programa informático que utilizamos los médicos para la bibliografía. Es decir, que en principio mis opiniones están salidas de la ciencia y no hay nada que pueda influirlas de lo que cuento a priori, ¿vale? Entonces esto es una formalidad propia de los ámbitos académicos. ¿Y qué le cuento yo a esta gente? Es un congreso de pacientes de cáncer. Pues evidentemente si vamos a hablar del tiroides lo que se viene a la mente es el cuello. Y cuando me pongo a pensar en la otra experiencia que tuve, yo como soy médico de familia me gusta meterme entre la gente. Lo primero que he hecho cuando he venido es colocarme al fondo a la otra charla anterior. El congreso anterior fue un congreso de enfermedades raras. Es una enfermedad que se llama síndrome de Sjögren, no sé si os suena. ¿Sí? ¿No? Tienen la boca seca, los ojos secos, tienen unos problemas, ¿no? Que le dan la lata y están muy molestos. Y entonces yo me senté en el fondo de la sala y vi lo que era un congreso de pacientes y dije, vi a las mujeres, que eran casi todas mujeres, echándose sus gotas, sus sprays, sus cosas, vi la gente que tenía los problemas derivados de la enfermedad y luego vi un grandísimo problema que era por lo que dije, esto es un congreso de pacientes. Vi preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. O sea que lo que en conclusión me llevé de primera experiencia es lo que tienen son muchísimas preguntas, muchísimas dudas. Y decía antes Cristina que tienen 15 minutos por paciente y que no le da tiempo a resolver todas las preguntas y todas las cuestiones. Y yo estaba pensando, bueno, yo tengo 6 minutos, ¿qué hago yo con 6 minutos? Sin embargo, cuando vosotros tenéis alguna pregunta, por cierto, ¿todos sois pacientes o sois familiares? O las dos cosas, ¿familiares? ¿Familiares? ¿Pacientes? ¿Pacientes? ¿Pacientes y familiares? O sea, mitad y mitad, ¿no? Algunos son pacientes y familiares también, ¿verdad? Pero muy buenas tardes, adelante. Ojalá que sí, porque yo empezaba hablando pensando que sí. Espero no haberme confundido. Adelante, toma asiento. Entonces, lo que vi en ese congreso de síndrome de Sjögren, que tenía muchísimas preguntas. Cuando yo doy las clases por la tarde, los lunes, siempre tengo uno de los estudiantes que está sobre las primeras mesas o en medio, tiene la labor de levantar la mano cada vez que pronuncia una palabra que no se entiende. Porque los médicos de familia y los médicos en general tenemos la costumbre de hablar raro. Hablar raro que entre nosotros nos entendemos, pero cuando empezamos a hablar hay gente del otro lado que no nos tiene por qué entender. Entonces, yo os invito a vosotros, por favor, que me interrumpáis a la mínima y me digáis esa palabreja, que significa, estoy escuchando hablar a Cristina y, bueno, pues a mí me da alegría oírlo y aprendo muchísimo, pero estaba a la vez preocupado, porque yo decía, ¿y los que están sentados
entienden las palabras que está diciendo? Y no lo sé, me preocupa. Y cuando soy, como médico de familia, cuando me siento al otro lado de la tabla, de la mesa, siempre digo, mi esfuerzo tiene que ir dirigido a que la otra persona entienda casi todo, o lo más posible, para que pueda tomar una decisión con información suficiente. Espero, con lo que cuente ahora, media horita, ¿de acuerdo? Más o menos, para dejar mucho tiempo para las preguntas, que yo creo que es el objetivo principal al final, ¿vale? Traeros otro punto de vista. El punto de vista del médico de familia, que es el que ve a 1.500, 1.700 pacientes, más o menos, de todos los tipos de enfermedades. No somos expertos en cáncer de tiroides ni nada por el estilo, vemos muchísimo hipotiroidismo, ¿de acuerdo? Entonces, el médico de familia, dice el Ministerio de Sanidad, que es el profesional para el que la persona es un todo, integrado por aspectos físicos, psíquicos, sociales, vinculados a un contexto familiar y social. Es decir, nos importa la persona, todo es un conjunto de la persona y lo que le rodea, ¿de acuerdo? Y le permite llevar a cabo una atención continuada, es decir, te veo toda tu vida. De lo que estemos los dos por aquí, nos veremos. Para elevar el nivel de salud de los que estén sanos, es una cosa interesante, elevar el nivel de salud de los que estén sanos, curar a los que estén enfermos cuando se puede y cuidar, aconsejar y paliar los efectos de la enfermedad cuando no es posible la recuperación. ¿Veis aquí la separación? Por favor. Pero es que lo de tiroides me han detectado unos nódulos, pero es que hay otra bueno, estoy operando un cáncer de próstata. Sí. ¿Y le interesa más la próstata que el tiroides? Claro que sí, hombre. Yo haría lo mismo. De momento lo tiene solo con los nódulos, está tranquilo, fenomenal. Pues a la próstata, que esa... Muy bien, hasta luego, nada. Que disfrute, que no le biopsien. Bueno, yo es que soy un showman, ya me lo han dicho un par de veces y entonces tengo especial interés por algunas enfermedades como una de estas de las que hablamos y otra es la próstata y ahora os lo intentaré transmitir. Me voy a meter en la boca del lobo, ahora, ¿de acuerdo? Es decir, voy a decir lo contrario a lo que ha dicho todo el mundo. Porque nosotros, como vemos a tantas personas que no tienen cosas gordas, tienen alguna cosita gorda, nosotros somos un poquito más cuidadosos en general, ¿vale? Entonces, me voy a meter en eso. Entonces, cuando hablamos los médicos de todo lo que contaba, elevar el nivel de salud, curar y acompañar, esos tres puntos, nosotros realmente lo que estamos viendo es a las enfermedades. Ahí, en medicina de familia, intentamos ver a las personas. Entonces, cuando los médicos lo estudiamos, nos dicen, prevenir es curar. Prevenir es salud y hay que prevenir cuanto más mejor. Cuidado, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de prevención, en la medicina de familia, aquí a la izquierda de la tabla tenemos la salud y a la derecha la enfermedad. Asociamos la prevención al momento en el que nos encontramos en cada persona, ¿de acuerdo? Es decir, las personas que están sanas y no tienen ninguna enfermedad, nosotros practicamos una cosa que se llama la prevención primaria. Te voy a hacer cosas para que no te enfermes. Por ejemplo, ponerte una vacuna. Ponerte una vacuna es prevenirte de que te hagas una enfermedad que no has tenido y que no tienes de momento, ¿vale? Eso se llama prevención primaria. La enfermedad no ha aparecido todavía. Tú estás sana y yo te prevengo de que te la tengas, ¿de acuerdo? Pero también tenemos otros tipos de prevención, que son la secundaria y la terciaria. Ya estaréis imaginando que la secundaria y la terciaria ya está la enfermedad en alguna parte. Y vosotros seguramente habéis tenido fases en las que podíais tener enfermedad, ¿de acuerdo? Podíais tener nódulos o cosas que nadie sabía que teníais hasta un momento concreto. Esa es la primera parte de la prevención secundaria, es, te voy a prevenir una vez que tengas la enfermedad, ya la tienes, pero a lo mejor lo sabemos o no lo sabemos. Entonces voy a hacer cosas dirigidas para descubrirlo cuanto antes. Eso se llama normalmente cribado, cribaje, screening en inglés, ¿de acuerdo? Que es, para mí tú estás sano, pero se supone que la enfermedad ya ha empezado su camino. Y entonces, cuanto antes te pille, mejor. Eso sería prevención secundaria. Eso son las mamografías, eso son el PSA para este señor, ¿de acuerdo? Que también tiene sus discusiones. Eso son las citologías en el cuello de cervix de las mujeres. Eso es prevención secundaria. La enfermedad vendrá o está, cuanto antes la pille, mejor, ¿de acuerdo? Y luego la prevención terciaria es la enfermedad ya ha ocurrido, ha dado la lata y ahora voy a intentar que la persona no empeore más. Digamos que sería la prevención terciaria, ¿vale? Eso sería, en vuestro caso, cuando se intervienen, rehabilitar la voz a los que le toquen las cuerdas, ¿de acuerdo? Es vigilar la hipocalcemia y las cosas que ocurren en el posquirúrgico inmediato, vigilar que la cicatriz esté bien, ese tipo de cosas. ¿Me seguís hasta aquí? ¿Sí? ¿Estoy hablando en chino o no? ¿Comprensible? ¿Sí?
Fenomenal. Estáis despiertos, eso es bueno, fenomenal. Entonces, si os fijáis aquí abajo, no se ve porque está muy clarito, pero yo voy a ir guiando por cada uno de esos 4 pasos. Aquí, como va todo de viajar, vamos a ir viajando por esos 4 pasos, ¿vale? Entonces, otras cosas que voy a comentar para estar todos nivelados es qué hacemos más o menos en relación al tiroides en general, ¿vale? ¿De qué se muere la gente? ¿De qué se muere la gente? ¿De qué creéis que se muere la gente? De enfermedad cardiovascular, que es la que se lleva el dinero, claro que sí. ¿Y luego? De cáncer. ¿Y luego? Accidentes. Pues mira, este estudio salió el año pasado y dice que la causa más probable de tercera causa de muerte en la gente son los errores médicos. Los médicos tenemos responsabilidades y ellos lo que hacen es una estimación para mezclar cosas que ocurren en los hospitales, cosas que ocurren en los centros de salud, gente que tiene problemas con los medicamentos, para llegar a una conclusión, y es que los médicos en nuestra actividad influimos en las personas con la mejor intención, pero a veces esa no es el resultado deseado. Entonces, la tercera causa de muerte se puede estimar que en un futuro sean los errores de médicos, porque tenemos una responsabilidad, y mientras más cosas podemos hacer, más riesgo, ¿vale? Entonces esto os lo traigo para que lo pensáramos un poquito, y luego, esto ya lo sabéis supongo, lo he puesto por si había alguien, porque como estos congresos son siempre de pacientes, puede haber pacientes en todo el espectro, y como los médicos nos tenemos que adaptar a todo el espectro, puede haber gente que esté empezando como paciente, y hay ya otros pacientes que se llaman expertos, ¿no? Y aquí hay muchos expertos, que saben mucho más que yo del cáncer de tiroides, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que esto ya lo tenéis archiconocido, básicamente os cuentan siempre, y estaba contando Cristina antes, los que están diferenciados de los que no están diferenciados, ¿verdad? Los tipos de cáncer de tiroides. Lo que yo quiero destacar es que nosotros miramos a los números, ¿de acuerdo? Y es que el 80% casi, eso lo sabéis seguramente, es un papilar, ¿verdad? Folicular 10-15, medular 5-10 y anaplásico menor del 5. ¿Eso lo sabíais? ¿Os suena? Sí. Y supongo que entre vosotros lo habéis hablado y conocéis vuestro diagnóstico y la gran mayoría estaréis por aquí, ¿no? Salvo los varones, que había antes mucho, que a lo mejor están en otras partes de la tabla, ¿no? En el caso de las mujeres no lo sé, más o menos. ¿Casi todos papilar? ¿Sí? ¿No? ¿Medular por ahí? Los dos. Ahí en un trozo del tiroide una cosa y en el otro otra cosa, ¿no? Vale. Entonces, esto es como ocurren de frecuencia, es decir, que estimamos que todo el mundo, casi todo el mundo se encuentra por este lado. Nosotros los médicos de familia nos gusta lo de la gran mayoría, porque si hacemos cosas sobre la gran mayoría sabemos que ayudamos un poquito más, ¿vale? Todo el mundo sabe cómo se suele diagnosticar esto en principio, ¿no? En general se suele empezar con una historia clínica, si alguien se palpa un nódulo empezamos una historia, y a veces hay gente que se le encuentra por casualidad, muchos normalmente se encuentran por casualidad, ¿verdad? Y suele ser con una ecografía, ¿no? Esto todo habéis pasado por este camino, más o menos, ¿no? Yo creo que vuestros principios son todos, en ese caso, parecidos. Y a mucha gente se le hace el mismo tratamiento, y luego ya han cambiado las cosas que pasan después. Casi todo el mundo se le quita el tiroides, a veces una parte, a veces entero, eso más o menos lo manejáis. Ahora está también de moda el Da Vinci, que es un robot que lo hace de forma guiada y lo pueden hacer a la distancia. ¿Algunos se lo han hecho con Da Vinci? ¿No? ¿Conocéis? Sí, ¿no? Cada vez... Pues yo no lo sé. Supongo que será solo algunas parciales, supongo, porque esto es una cosa que salió para la próstata y se utilizaba para otros objetivos, y aquí claramente, cuando lo estuve estudiando, ponía que en algunos casos se utiliza. Yo supongo... O todo. El total, normalmente no, ¿no? Vale, pues mira, pues gracias, porque yo esa indicación no la tengo registrada. Seguramente. Y bueno, pues luego ahí está el yodo, las hormonas, la quimioterapia, la radioterapia y todo eso que sabéis muchísimo más que yo. Ese es el tratamiento en general. Pero ¿cuál es el pronóstico en general? Es decir, ¿qué le pasa a las personas? ¿Vivís? Esto es difícil de decirlo cuando tenéis a los pacientes delante. O morís, ¿vivís o morís? Vivís. 98,2 de supervivencia a los 5 años. Eso no está en casi ningún otro tumor. Evidentemente, debajo lo pongo, depende del tipo. Los foliculares y los papilares, 95, 98.
65% el medular, 13% el anaplásico. Es decir, ya sabemos. ¿Cómo sabemos de qué muere la gente? Certificado de defunción. Miramos los certificados de defunción y vemos cuál es la causa de la muerte. Y ahora vamos a hablar sobre eso. Es decir, cuando miramos a la gente, decimos, la gente sobrevive. 5 años después de haberle diagnosticado un cáncer, la gente sobrevive. Y luego, por otro lado, miramos los certificados de defunción y miramos a ver de qué muere la gente. Antes me lo habéis dicho, cardiovascular, de cánceres, pero ¿cuánto? ¿Cuánto mueren de cáncer? ¿Vale? Vamos a ir sobre eso. En prevención primaria, yo lo que quiero es prevenir que la gente no tenga la enfermedad, que no tengáis un cáncer de tiroides. ¿Cómo haría yo lo de la prevención primaria? ¿Cómo evito que alguien desarrolle un cáncer de tiroides? ¿Os han contado algo? ¿Os han explicado algo alguna vez? Para el que no lo tiene. No. Entonces, decir, prevención primaria, no lo tengo, ¿cómo lo prevengo? Hay muy poco conocido de eso, realmente no podemos prevenir. Lo único que sabemos, por desgracia, que las bombas nucleares han dado lugar a cánceres de tiroides. Entonces, de las cosas que podemos prevenir es evitar que la gente en edad joven tenga radiaciones. Radiaciones, hacerse radiografías, hacerse pruebas, hacerse etcétera, 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 etcétera. Eso sería prevenir antes de que aparezca la enfermedad. Dietas pobres en yodo o factores genéticos, como muchos genes que se han hablado aquí, eso predispone a que uno tenga la enfermedad. ¿Podemos evitarlo? Ahí ya, en la dieta sí, en los factores genéticos, de momento todavía no podemos. Cuando la ciencia nos permita retocar los genes antes de nacer, entonces ya a lo mejor cambia el asunto, pero ahora mismo no podemos, ¿vale? Entonces, si seguimos el vuelo que llevábamos de prevención primaria, antes de que aparezca la enfermedad, lo único que podemos hacer sería eso. Y cuando ya la enfermedad la hemos prevenido, pero llega alguien que nos molesta, ¿de acuerdo? Este es el único ejemplo en el cual se vio un aumento de los tumores de cáncer de tiroides. Es decir, en Fukushima, cuando hubo una de las bombas, en Japón, era una de las situaciones que predispuso a los cánceres de tiroides. Eso es lo que hay que evitar si no queremos tenerlo, es lo único que sabemos. Entonces nosotros, ¿qué haríamos? Y esta imagen es muy ilustrativa. ¿Esa imagen qué pensáis que es? ¿Prevención primaria o prevención secundaria? Son las niñas y niños de Japón que se expusieron a mucha radiación y entonces hay un médico que le está haciendo una ecografía en el cuello. Secundaria. Es decir, yo lo he puesto en primaria porque esto me va a enlazar con la siguiente. Es decir, este médico ya está buscando si esa persona ha desarrollado un tumor, está haciendo una prevención secundaria. No podíamos prevenir la bomba, no podíamos prevenir las fusiones. En la prevención secundaria, si recordáis, es ya está la enfermedad. Yo estaba diciendo antes, cuando ya está la enfermedad, tenemos que buscarla cuanto antes mejor. ¿Qué pensáis? ¿Que sí? Para controlarla de cerca. ¿Sí? Entonces, si miramos a los casos estimados nuevos en el año 2017 de cáncer de tiroides, ocupa el puesto 11. 50.000, esto es en los Estados Unidos, 51.000 casos. Son casos estimados. Ajá. Eras Cristina, ¿verdad? No, Cristina. Voy a repetirlo porque para que se grabe la pregunta. Me comentaban, ¿no?, que hacen cribado, buscan los cánceres en la calle con un ecógrafo y hay discusión en eso. La discusión ya está resuelta. Es que no hay que hacerlo. Entonces, a veces mucha prevención no es poca. Y voy a intentar explicar por qué no hay que hacerlo, ¿vale? A ver si soy capaz de explicarlo. Entonces, si miramos a los casos que esperamos encontrar en el año 2017, dice, vamos a ver 56.000 casos más o menos. Pero si miramos a la gente que se va a morir en el año 2017 de cáncer de tiroides, son solo 2.000. Esos números no casan. Es decir, algo pasa que la gente que se diagnostica de cáncer de tiroides no muere. Claro, si hemos dicho que la gente sobrevive, Juan, si eso ya lo has dicho. Pero vamos a verlo un poquito más allá. Esta es la agencia americana, que se llama USPSTF, esa cosa rara que está ahí, United States Prevention Service Task Force. Esa es una agencia que se dedica a decir las cosas que hay que hacer para prevenir. Si están bien hechas o no están bien hechas. Si la gente vive más y gana algo de prevenir o no, o pierde. Porque a veces la gente diría, toda prevención es poca. No, es que hay prevención que nos da lugar a problemas. Y un ejemplo es el señor que se nos acaba de ir, que decía, me voy a lo del PSA.
Lo del PSA nos da muchos problemas, porque todos los hombres se lo piden sin tener enfermedad. Recordad, estoy hablando de sin tener enfermedad, prevención primaria. La ciencia todavía no ha dicho que el PSA haya que pedirlo, de hecho ya ha dicho que no hay que hacerlo, que no haya que hacerlo antes de saber si la persona tiene una enfermedad. Es decir, esa técnica de buscar la enfermedad antes, prevención secundaria, en el caso del tiroides, la agencia americana dice, ni se os ocurra buscar el cáncer de tiroides. Es que no hay que buscarlo. ¿Por qué? ¿Qué se os ocurre? Un análisis y ahora 2 meses esperando el resultado de la biopsia y qué será, y será bueno, y será malo, y estoy agobiado y tengo ansiedad. ¿Por qué no tiene sentido hacerlo a todo el mundo? Porque estamos en el caso de la mamografía, vosotros lo sabéis alguna, ¿no? A partir de los 50 años, ¡hala! Mamografía para todas, ¿verdad? ¿Por qué en el tiroides no? ¿He dado alguna pista? Cáncer de mama tiene muchas asociaciones, tiene 82, seguro que algo pasa. Es distinta, efectivamente la prevalencia es el primer factor, que es distinta, pero además es que la gente se muere de cáncer de mama, que era la otra cosa, mensaje que quería yo transmitir, que era cuando decía la gráfica anterior justo, estos son los casos nuevos, mirad la mama dónde está, la primera, 252.000 casos, y las muertes esperables, 40.000. No se mueren más de mama, y fíjate que hay más diagnósticos, se mueren más de ¿qué? De pulmón. Esos son los que más mueren, 155.000. Y luego, recto. El colon. ¿Habéis escuchado ya lo que hay nuevo? Sí. Sangropuntaneces, ¿verdad? Es decir, nosotros miramos a lo que mata a la gente. Nosotros somos gente de lo normal y lo que mata a la gente es lo que más nos interesa. Vosotros lo que más interesa es el cáncer de tiroides, que por eso estáis aquí sentado hoy. Pero el cáncer de tiroides tiene sus más y sus menos. Por eso la agencia americana dice, yo no tengo que decirle a la gente que busque el tiroides si tiene algún cáncer de forma activa. Y lo dice por una razón muy sencilla. ¿Podríamos buscarlo cómo? La gente, palparos el cuello, a ver si os encontráis algún nunto, como a la mujer, ¿no? Palparos la mama, buscar, o haceros una ecografía, ¿de acuerdo? A ver si salen. Pero eso no está recomendado en la prevención secundaria. Y no está recomendado por lo que ahora comentaré, ¿vale? Que voy a volver. Prevención terciaria. Ya la persona tiene un cáncer de tiroides. Ahora, ¿qué le hacemos nosotros? Pues nosotros hacemos poco, pero le ayudamos en el camino a ser lo más fácil posible. Y vigilamos las cosas y las complicaciones que suelen tener cuando metemos a alguien en un hospital, a hacerle tiroidectomías, a hacerle problemas, a quitarles un tiroides o medio, lo que sea, más el yodo, más que tiene un amigo que está embarazado, que tiene un sobrino que no sé qué. Tenemos que vigilar todas esas cosas. Normalmente vigilamos los postquirúrgicos, aunque casi todos se hacen en el hospital, las hipocalcemias, ¿verdad? El drenaje, a ver cómo queda la cicatriz, que se eche bien la protección. La voz, para aquellos que se les ha tocado la voz, un gran problema. El señor que se ha ido de la próstata, ¿de acuerdo? Si se miran los PSAs, cuando la gente se mira los PSAs, lo que ocurre es que el urólogo luego te quiere biopsiar, y cuando te biopsia en el camino, pues se queda un impotente, o se queda un incontinente, se le escapa el pis. Entonces, las cirugías tienen sus problemas, y las intervenciones tienen sus problemas, y buscar un tumor tiene sus efectos secundarios. Y entonces nosotros nos vigilamos, cuando ya está la enfermedad, de vigilar eso. Si hay alguna mutación genética, pendiente de que estemos en la familia. El endocrino se encarga de todas esas cosas y os ve con muchísima frecuencia. Y eso es la prevención terciaria. Ya he contado las 3 cosas. ¿Qué hago para evitar que me salgan cáncer de tiroides? ¿Qué hago para pillarlo cuanto antes si es que tengo que hacer algo? La conclusión es que no, y ahora volveremos por qué. ¿Y qué hago para solucionar los problemas que me den cuando me diagnostiquen el cáncer de tiroides o ir lo mejor posible? Eso es prevención primaria, secundaria y terciaria. Pues os decía que la tercera causa probablemente de enfermedad en el futuro sean los errores médicos. Lo que mate a la gente serán los errores médicos. Entonces después unos autores definieron lo que es la prevención cuaternaria. Esto es un concepto más o menos reciente, que es aquella prevención que tiene por objeto evitar que el sistema sanitario genere problemas en las personas. ¿De acuerdo? Esa es la prevención cuaternaria. Os decía, el 98,2% de la gente que tiene cáncer de tiroides va a sobrevivir a los 5 años. Eso no está en ningún cáncer. Entonces, yo tengo que estar tranquilo. Pero además es que de todos los que hay, solo corresponden con el 3%. Pues vamos a mirar ahora la gráfica. Mirad. Estos son los años, desde el año 75 hasta el año 2014.
de la gráfica, en la línea de abajo, ¿la veis ahí? La negra pone muertes, ¿veis? Y la de arriba pone casos nuevos. Entonces, lo que podemos ver aquí es que conforme van pasando los años, aumentan los casos. ¿Eso lo veis? Eso quiere decir que diagnosticamos más. Porque tenemos muy buenas pruebas, tenemos buenos médicos, hacen ecografías, miran las cosas. Todo el mundo busca y encuentra. El que busca, encuentra, efectivamente. ¿Qué pasa con las muertes? ¿Y eso por qué? Dos cosas, perdón. Por un lado, es verdad que a lo mejor se está operando cosas que, bueno, se la operan, pero también es que han mejorado mucho las técnicas. Son las dos cosas. Las dos cosas, correctísimo. Ella está diciendo, pues si las muertes se mantienen, o mejora un poquito. ¿Cómo? Ha mejorado el ratio, pues tendrá que ver con que han mejorado los tratamientos, ya. Pero mira la diferencia entre los casos y las muertes. Es que desde el año 75, cuando miramos a los certificados de defunción y los que hacen las autopsias cortaban los tiroides, decían que era un cáncer de tiroides, desde el año 75 hasta el año 2014 nos morimos igual de cáncer de tiroides. Igual, un poquito mejor, al final ya, por los tratamientos la gran parte, pero lo que hacemos sobre todo es diagnosticar más, diagnosticar más, diagnosticar más. Análisis, ecografías y biopsias. Venga, venga, dale, sí, sin miedo. Claro que sí. Al margen de que es verdad que hay mejores ecógrafos y mejores técnicas y se ha avanzado, pero también hay muchos médicos que defienden que posiblemente haya temas ambientales, químicos, lo que sea, que pueden estar afectando a que haya más cáncer. Más cáncer. No quiero que sea solo que se está, porque tampoco se está operando cada vez los más pequeños. O sea, no... Vamos a verlo. Porcentaje de tiroidectomías en mujeres y en hombres, desde el año 98 hasta el año 2012. Estas cosas raras que yo pongo aquí abajo son donde yo saco yo la información, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que ahora se quitan más tiroides que antes? He oído por un médico, el doctor Sánchez Franco, que dice que ahora las estadísticas que habían subido el RAC en vez del 3 el 4, porque antes parece ser mujer que entraba por la consulta, mujer que se operaba, como antiguamente las anginas. Entonces ahora realmente, porque tiene muchas consecuencias, como he dicho, de la voz, de una operación, de 3 horas, vamos, que no es una operación. Que no es moco de pavo. Entonces se ha subido, me dijo últimamente, el ratio a 4. Y tiene lógica, va en consonancia con esas gráficas, es decir, lo que vemos es que le quitamos los tiroides a todo el mundo, cada vez más, pero es que esa gente no se va a morir. Las estadísticas de 3 mujeres diarias, que tenía yo 3 personas diarias, mujeres diarias que se operaban, y tienen las estadísticas, y claro, es algo que es muchísimo. Efectivamente, es muchísimo. Y en los hombres, evidentemente, es menor, porque son menos, efectivamente, pero en las mujeres la diferencia es alta, ¿no? Y entonces ahora vamos un pasito más allá, Cristina, que esto me gusta a mí generar debate, mirar mujer a la izquierda, hombre a la derecha, y la primera línea, que es la negra, es la incidencia de todos los casos. Disculpa, Sí. que a mí yo estoy diagnosticada por 7 médicos esperándome con día y fecha para operarme la tiroides. Y tú no te has operado. Hospitales, grandes médicos, vamos, desde Rosario, Sanchignarro, Beata, Ardenson, vamos, llamándome que a ver cuándo voy y tal, vamos con día, fecha, cama. Y no. Entonces encontré al doctor Sánchez Franco, 7 médicos, encontré al doctor Sánchez Franco y me dijo, vamos a un seguimiento de cada 6 meses y bueno, más o menos aquí estoy. Pues vamos a ver ahora exactamente ese mismo caso. En esta gráfica lo que yo decía es, la incidencia aumenta y todo, o mucha, está explicado por el papilar, ¿de acuerdo? Por el más localizado. El no papilar mantiene incidencias similares, es decir, que el no papilar, el más indiferenciado, parece que se mantiene similar a lo largo de los años, lo cual es lógico. La gente tampoco es que tengamos grandes cambios en las enfermedades, salvo que haya una plaga, salvo que haya una cosa concreta. Pero parece que es el papilar el que nos está dando la lata. Y si miramos a la mortalidad,
abajo, en este caso esta era una muestra, creo que era coreana, me parece que era, de 3.000 personas, no me acuerdo cuántos eran, la mortalidad por abajo siempre, es decir, que de todas las causas en general se mueren más o menos similar. ¿Cómo te llamabas? Pilar, Pilar. A colación de lo que decía Pilar, lo que quiero resumir aquí es que vemos tres cosas. Que es poco frecuente de todos los cánceres, el cáncer de tiroides, y que es responsable de pocas muertes en general, lo cual es una buena noticia. Significa que lo que tengamos, vamos para allá. Eso no significa que eso sea todo el mundo. Hay gente que lo va a llevar peor, hay gente que lo va a llevar mejor y hay gente que van a ser la bola de la mala suerte, que también la hay, evidentemente. Pero nosotros, médicos de familia, tenemos que mirar al conjunto del global, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que estar pendientes de no quitarle muchos tiroides a la gente, de no hacer muchas pruebas. Eso es de que llamamos la prevención cuaternaria, es decir, que cuidado que nos encontramos un bultito y queremos pincharlo y queremos operarlo. Entonces, ahí era el concepto que yo os quería traer. Entonces, en resumen, poco frecuente, poco agresivo, estamos aumentando el diagnóstico, estamos aumentando la tiroidectomía. ¿Hacia dónde vamos? Pues a preguntas, a intentar dar solución. La ciencia todavía no las tiene, es decir, no sabemos cuándo decir, oye, 1 centímetro, 2 centímetros ya puedes biopsiarlo, no. Esos márgenes, como bien decía antes Cristina, van cambiando constantemente, si es que no lo tenemos claro. Lo que estamos teniendo claro es que estamos haciendo cosas que a lo mejor no tienen toda la rentabilidad que tienen que tener en el caso de algunos diagnósticos. Y ya hay grupos de pacientes que se han identificado a sí mismos como overdiagnosticadas, que se llama en inglés sobrediagnosticadas. Y esto es un artículo muy bonito, que lo dejo ahí por si alguien lo quiere leer después, que lo que hace es una revisión cualitativa. Ellos graban los discursos de la gente que, como Pilar, ha dicho, pues yo estaba bien cuando llegué aquí, ¿por qué me voy a tener que hacer esto que me está diciendo usted? En este caso hay 40 personas que las analizan, y analizan por qué han tomado esa decisión, y es una decisión, y es un estudio muy, muy bonito para leer, y lo que cuentan básicamente es que yo no fui a por nada y de la noche a la mañana era un paciente más con un diagnóstico de cáncer, de tiroides, y eso no significara que yo estuviera enferma, esa es la diferencia. Y si vamos un pasito más, ellas decían, bueno, había de todo, en este caso en las mujeres. Por suerte, gracias a Dios, lo he sabido y ahora puedo seguirlo. Y había mujeres y hombres que decían, prefería no haber sabido esto, porque total no iba a hacer nada. Entonces, esto cuenta las experiencias de pacientes como vosotros que lo que hacen es ver qué hago cuando no hago nada. Y el tercer elemento, para traer un poco más de discordia, pues si ya había traído poca y voy perfecto porque son menos cuarto y quiero que tengamos un ratito para charlar, es que fijaros si cambian las cosas, que hasta le cambiamos los nombres nosotros a los tumores. Y eso ya supongo que lo han contado en otras situaciones. Es decir, para que, pues claro, cuando nosotros vemos cáncer en una biopsia, en una, tú dices, virgencita, vamos al lío, ¿no? Entonces, la nomenclatura de los que se reúnen para decidir cómo se llaman los tumores, un día dijeron, la forma de solucionar este problema que estamos viendo ya, que nos lo estamos comiendo con patatas, que es que estamos biopsiando gente, diagnosticando a gente y quitándole los tiroides a la gente, que luego iban a vivir su vida normalmente, es cambiarle el nombre al tumor. Y no llamarle cáncer, sino llamarle neoplasia, que así suena distinto y no nos dedicamos a quitarle a todo el mundo el tiroides. Es una experiencia más, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo quería traer, a forma de resumen, era un poco de crítica, meterme en la boca del lobo, y nosotros somos los que nos metemos a mirar a todo el mundo, porque vemos, vosotros decís, aquí es difícil venir a un congreso de pacientes, de gente que tiene una enfermedad, y decirle, a lo mejor hubiera sido mejor no buscarla. Pero nosotros, cuando nos sentamos en la otra mesa, lo que nos pasa en la consulta del médico de familia es que cada vez que tomamos una decisión, os estamos poniendo en un camino. Y a veces ese camino tiene cosas buenas y a veces tiene efectos derivados del camino. Y la gente tiene problemas solo por haberse metido en ese camino, en ese transcurso, en ese vuelo como va el congreso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y ciencia es suficiente para decir a todo el mundo, miraros el tiroides, tocaros la mama, buscaros el PSA. Y en este caso en el tiroides no existe, porque nosotros cuando nos sentamos de otro lado de la mesa vemos que la gente vive y vive y vive y vive y que alguno cuando se biopsia tal tiene un problema en esa cirugía. Y esos son los que más penas nos dan.